mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Me da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes a esta hora del día, iniciándolo con buenos ánimos, desde luego un poco impresionados con ese fuerte temblor de esta madrugada. Algunos indicios, desde luego, que se nos reportan en Guatemala. Fue su epicentro, un golpe fuerte, se ha considerado como un terremoto. Vamos a darle seguimiento a esta información. Obviamente lo importante es mantener la calma cuando se genera este tipo de situaciones a las cuales ya estamos acostumbrados de poder sentirlos. Así es que desde ya este día en nuestro análisis económico semanal hemos invitado a un selecto panel de economistas para debatir diversos temas del rubro, tomando como referencia la importancia que tiene el diálogo entre el gobierno y el sector político, incluyendo al sector privado. Para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios Raúl Castellón, él es economista y consultor. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Un placer, muy buenos días a todos, bendiciones. Bueno, también saludo cordialmente a Mario Magaña, director de Asuntos Económicos y Comerciales de la Cámara de Comercio. Gracias, Mario. Buenos días, gracias Ernesto, gracias por la invitación, un saludo. Bueno, gracias también. Carlos Federico Paredes, como siempre, también nos acompaña. Gracias por acompañarnos, Carlos Federico. Muy buenos días, Ernesto, y excelente que estemos con este panel tan privilegiado. Bueno, una pieza fundamental para dinamizar la economía es la facilitación del comercio regional por nuestras fronteras. Por cierto, ayer dos partidos de oposición cuestionaron la decisión del Ejecutivo de vetar ciertas reformas a la ley de aduanas que buscaban acortar tiempos en los trámites para el tránsito de mercadería. Se trata de un eslabón suelto de una cadena de necesidades o de medidas que necesita el país para poder de alguna manera colocar la economía en un rumbo pertinentemente que nos saque de este lento crecimiento que ha venido experimentando en los últimos años. Hablamos de medidas que, según, por cierto, el sector privado, forman parte consistente de ese amplio diálogo político, ausente hasta la fecha. Es más, sumado a este análisis, hay quienes creen que de no tomarse acciones fiscales urgentes, que es otro tema, esperamos abordarlo acá con nuestros invitados, el país estaría cayendo en un segundo impago. ¿Qué implicaciones tiene caer en esto? Bueno, eso es parte de la temática que vamos a desarrollar. Tres preguntas importantes vamos a tener en esta mesa que nos van a ayudar un poco a ordenarnos en las ideas y sobre todo también en los elementos que vamos a discutir. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué impacto económico tiene el no tener modernizadas nuestras aduanas? Esa es una de las primeras. Segundo, ¿cómo lograr integrar un sistema facilitador y controlador? Porque ahí está el dilema. Es decir, que sea facilitador, pero que también no vulnera los controles que necesitan las aduanas para evitar el contrabando de mercadería, como también de estupefacientes, como ya lo hemos visto en algunos casos. Y la tercera pregunta que va a estar presente en este análisis, desde luego, dice así: ¿qué consecuencias tendría para el país caer en un segundo impago? Que es parte de la, digamos, de la generalidad en la que podemos abordar esta temática con nuestros invitados. Participe usted porque nos interesa tener esa retroalimentación, esa interacción con ustedes. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted participe y pueda de alguna manera llevar a cabo su participación en este debate. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Yo creo que voy a comenzar por este tema que el día de ayer lo conversaba y sobre todo cuando los empresarios, por cierto, felicidades a la Cámara de Comercio, el día de ayer, Mario, iniciaron la Semana Empresarial. Correcto. ¿Verdad? Sí. Que es un evento que busca de muchos aspectos elementales. Tal vez un poco en la introducción, cuéntanos un poco para ello. Sí, básicamente es una actividad que vamos a tener en toda la semana. Ayer, iniciamos el lunes por la mañana aquí en San Salvador con una actividad donde tuvimos pues algunas presentaciones. Importante mencionar que se tuvo un foro interesante donde participaron varios empresarios del Grupo Campestre, del Lactos de Oriente, pequeños, medianos empresarios que nos vinieron a contar un poco su experiencia, sus vivencias, cómo se logró desarrollar el emprendedurismo que echaron a andar y que con mucho éxito tienen a sus empresas caminando. La semana continuó ayer, el día de ayer en Santana, con una actividad, el día de hoy en San Miguel, y cerramos el viernes con la entrega de nuestro máximo galardón, la Palma de Oro.
Qué bueno, qué bueno. Expresiones de una economía que sigue viva en el país, Carlos Federico. Sí, a mí me parece que también me uno a esas felicitaciones a la Cámara de Comercio. En Proesa tenemos una excelente relación con ellos. Hemos estado justamente tratando de desconcentrar la actividad de San Salvador en capacitaciones para el sector exportador. Y la Cámara ha estado contribuyendo mucho con nosotros. Y hay ciertos otros programas especiales que estamos también ahorita coordinando con ellos a través de nuestra gerencia de promoción comercial. Así es que desearle a la Cámara de Comercio una semana muy productiva. Gracias. A nivel de todo el país, ¿verdad? Excelente. Hay grandes retos, la verdad es que igual me uno a las felicitaciones. Hay retos porque a la hora que logramos dimensionar qué está pasando en el país y vemos los últimos indicadores comerciales que miden al ranking del Salvador a nivel mundial, que los tengo acá. Por ejemplo, nosotros hemos caído en el Doing Business de la posición 86 a la 95. Así es. Hemos caído en términos de atracción de inversión extranjera directa, somos los que menos atraen. En términos del índice de libertad de democracia hemos decrecido y comenzamos a ver todos los índices y bueno, el que resultamos campeón en el tema de corrupción. Hemos caído de la posición 80 y hoy de la 72 y hoy tenemos la 95. La dinámica comercial, la dinámica de negocios está inmersa dentro de una realidad nacional y resulta ser que hay grandes oportunidades y grandes retos y el sector empresarial ha sido el sector de los ganadores acá, sobre todo la pequeña y microempresa que ha logrado dinamizarse y la gran empresa soportar los retos existentes a nivel de país. A pesar de eso, los retos son importantísimos en temas de desarrollo, ¿no? En comparación a nivel internacional. Claro. Mira, y ayer a propósito, hablando de facilitar el comercio, hablando de la necesidad de fortalecer esa base de comunicación vial que permita la fluidez de mercadería, hablábamos sobre el tema de esta reforma que recientemente se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa, que buscaba de alguna manera acortar los tiempos digamos, de trámites para que esto de alguna manera se convirtiera en algo facilitador. ¿Sí? Si me permites, Mario, Raúl ha tocado un punto importante, pero Raúl mismo tiene mucha experiencia en calificadoras de riesgo. De hecho, ha trabajado en ellas, en importantes calificadoras de riesgo. Y sabe perfectamente que en las últimas informes de las calificadoras, justamente uno de los temas que más han salido sobre la mesa es que El Salvador experimenta una muy fuerte polarización política. Y esa fuerte polarización política obviamente hace que el riesgo país sea un riesgo más alto, a pesar de que aquí el riesgo desde el punto de vista de evaluación de la moneda no existe por el dólar, pero siempre existe un concepto de riesgo país, ¿verdad? Y la polarización de las fuerzas políticas en El Salvador sigue siendo, pensamos nosotros, lo que más estimula ese alto riesgo. De las más altas en el mundo. De las más altas en el mundo. Entonces, yo creo que si la creatividad del país la colocáramos en función de producir resultados, de buscar realmente soluciones a los problemas nacionales, estaríamos mejor. Yo acabo de compartir en el Facebook un artículo que me pareció muy interesante que salió publicado en Costa Rica, que dice, no le digas imbécil al presidente. Porque Costa Rica tiene esa práctica, ¿verdad?, de insultar mucho a su clase política. Son bien sí, muy críticos. A pesar de que tienen un nivel de desarrollo en la región muy privilegiado, son muy críticos con su clase política. Críticos directos y a veces... Y mira, y el artículo empieza a desglosar una serie de cosas. Dice, mira, si tú eres una persona que criticas el tráfico, pero no eres capaz de ser prudente y paciente cuando tú manejas, si tú eres de los que forman terceras filas, ¿verdad? Si tú eres el que no cedes con cortesía a alguien que necesita pasar, ¿verdad? Si tú eres una persona que en amarillo el semáforo en lugar de parar acelera, ¿verdad? Si tú eres una persona que ellos tienen impuesto al patrimonio, que tienes una propiedad que vale realmente 500 colones, para poner un ejemplo, y la tienes declarada en Hacienda en 100. Si tú eres una persona y empieza a hacer una serie de observaciones y señala, y tú crees que un presidente de la República en un periodo tan corto de tiempo va a resolver problemas que este país históricamente ha venido manejando. Por ejemplo, las tasas de crecimiento nuestras. Jorge Arreaza de la ASI presentó una investigación en donde en los últimos 40, 50 años de El Salvador la tasa de crecimiento no había sobrepasado en promedio el 2%. Entonces, hemos sido un país con una enorme volatilidad en términos del ritmo de crecimiento de nuestra tasa. Hemos tenido años excepcionales, ¿verdad? Durante el primer periodo de Arena con el presidente Cristiani,
inmediatamente después de los acuerdos de paz. Llegamos a tasas de crecimiento del 5 o 6%. Durante los 50, 60, con la integración centroamericana, logramos realmente tasas de crecimiento de esa naturaleza. Con el expresidente Saca logramos llegar a 4 o 4,5% en algunos de sus años. Bueno, pero en general el país ha tenido un ritmo de crecimiento bastante lento. Y eso, ojo, hemos pasado por diferentes modelos económicos. Hemos pasado por modelos en donde el Estado tenía una intervención muy fuerte en la economía. Recordemos, venimos de una banca estatizada, nacionalizada, de un comercio exterior nacionalizado, de una reforma agraria. Antes de eso veníamos de un proceso de una economía más liberal, más orientada hacia las exportaciones, ¿verdad? Con un modelo agroexportador que después fue diversificado con las exportaciones tradicionales. Después entramos a la globalización como tal, y dentro de la globalización el país ha tenido una mayor diversificación de su aparato productivo. Pero no obstante eso, el ritmo de crecimiento de la economía sigue siendo un ritmo de crecimiento lento. Entonces, si en lugar de buscar tanta responsabilidad nosotros en achacarle a un gobierno o a otro del pasado o de ahora, buscáramos con creatividad realmente entender cuáles son los problemas de la productividad de este país, y buscamos las responsabilidades compartidas que tiene el Estado con el sector privado, yo creo que estaríamos en una mejor ruta para tratar de enfrentar los problemas. A ver, Mario. Sí, aquí hemos hablado pues ya de muchos nubarrones que hay en el horizonte, y de eso justo se trata la Semana del Empresario, pues de que a pesar de que hay muchas dificultades afuera, en el entorno, pues, pero sí hay oportunidades. En el tema aduanero, Ernesto, que estabas tocando, nosotros estamos tratando de desarrollar una agenda de competitividad, y uno de los temas principales que está afectando al empresario, al sector exportador. Si queremos que esta economía crezca, necesitamos tener un motor de crecimiento fuerte por el lado del sector exportador. Sin embargo, si vemos los números de los últimos 5, 7, 8 años, prácticamente vemos que el nivel de exportaciones se ha mantenido estancado alrededor de los 5.000 millones de dólares, un 20-21% del Producto Interno Bruto, de manera que ese motor de crecimiento está apagado. Y uno de los elementos que está afectando el dinamismo del sector exportador es el tema aduanero. El tema aduanero, imagínate, tienes un problema, un empresario, un pequeño, mediano empresario que con gran esfuerzo quiere embarcarse a buscar nuevos mercados, a crecer, pero se topa con las dificultades al pasar la frontera nada más, que de repente para su importación le bajan el producto, o a la hora de mandar su producto para afuera se lo paran, y no se trata de repente que le pongan una multa. El problema es que le ponen la multa y le tienen retenido el producto 15 días, 15 días, a veces una semana, 10 días, 15 días. ¿Y qué pasa en ese lapso? O sea, él tiene la mercadería, la carga lista para exportar, ya no llegó obviamente al puerto, llegó después de 15 días, la naviera se fue, el barco se fue, no lo esperó. Entonces el que le compraba el producto allá, con suerte a lo mejor se lo va a recibir dentro de 15 días, pero lo más seguro es que no le vuelva a hacer otro pedido. Así que ese tipo de dificultades son las que vive día a día el empresario, debido a muchas arbitrariedades que se dan a nivel de la legislación aduanera. Y precisamente de eso se trataba, de la reforma a la ley de simplificación aduanera. Se creó una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa para tratar este tema, pero se aprobó en la plenaria. Era prácticamente una reforma, unos 5 artículos que iban a eficientar, a agilizar los tiempos, etcétera, pero desafortunadamente lo vio con otra óptica la Presidencia de la República y lo vetó el presidente. Sí, y lo vetó. Ahora, ¿qué sistema aduanal le conviene al país? Me voy a permitir hacer la primera pausa comercial porque tengo compromisos de publicidad. Cuando regresemos vamos a entrar un poco en detalle y nos vamos a ampliar un poco a ese punto referencial que hacía mención Carlos Federico, y es precisamente de cómo lograr que la economía crezca. ¿Cuáles son los elementos que en algún momento pueden contribuir a ello? Yo quisiera también aprovechar la presencia de ustedes para analizar el contexto fiscal del país y ver de qué forma también podemos estudiar el fenómeno actual y las consecuencias, o cómo prevenir las consecuencias que podría generarse a raíz de la posibilidad de caer en un segundo impago, ¿no? Así es que yo creo que es importante aprovechar todo ese bagaje de conocimiento que tienen ustedes, muy importante en el área económica, para poder plantear estas temáticas a nuestro público que nos sintoniza. Nos vamos a la pausa también. Recuerde, los invito a que me acompañen este día
a sintonizar el debate político semanal en radio. Desde ya pues quiero aprovechar e invitarlos. Vamos a ver si podemos tener acá, bueno, ahí está la imagen, para que usted nos acompañe 6 de la tarde. Este servidor, Astrid Ábalos, y este servidor estaremos conversando precisamente sobre los diferentes temas de país. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por acompañarse de este análisis económico semanal en la que estamos desde luego haciendo una lectura bastante general sobre los diferentes aspectos que ciernen sobre la economía nacional, tomando como punto de referencia lo que es esta facilitación del comercio por nuestras fronteras y sobre todo también queriendo navegar en ese mundo amplio de la economía y sobre todo aquellos factores o indicadores que pueden ser útiles para sacar del lento crecimiento que ha venido experimentando el país. A ver, nuevamente creo que es importante colocar ese tema que tiene que ver con la sangre que corre en el tema del transporte y sobre todo para dinamizar la economía. ¿Qué sistema aduanal le conviene al país? Fue el planteamiento que yo dejaba al principio planteado en esta mesa. A ver. Mario, un sistema de facilitación, Ernesto, básicamente. Eso es lo que estamos buscando. Tú preguntabas, ¿cómo lograr integrar un sistema facilitador y controlador? O sea, no es que desde ningún punto de vista el sector privado se está oponiendo a que haya controles, para nada. El tema es de que, por ejemplo, en ese caso de la multa que se puso, que se ponga la multa, pero que se deje al empresario seguir con su proceso de exportación y que no se le detenga su producto, ya sea exportación o importación. Un sistema pues que facilite, eso es lo que estamos buscando. Pero ahorita hay mucha complicación, definitivamente hay mucha complicación, mucho papeleo, mucha arbitrariedad de parte del funcionario aduanero y todo eso pues lo que produce es un aumento de costos, pérdida de competitividad. Pierde competitividad del empresario, entonces hay menos posibilidades de crecimiento, menos posibilidades de generar empleo. Hay un modelo de facilitación de comercio mundial que lo tiene, no recuerdo muy bien el nombre, pero que de alguna manera también puede ser aplicable al nuestro, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, a nivel mundial existen distintos sistemas para industrias, ¿verdad? Cada industria tiene su diverso sistema, pero es que esta conversación pasa, antes de comenzar a replicar, creo que tenemos que definir las grandes iniciativas de competitividad país. Es decir, si el país en algún momento se definió que iba a ser un centro logístico y por lo tanto todo el bagaje de transporte que va a pasar por El Salvador va a ser una meta de país, tú comienzas a definir políticas, procesos, herramientas, tecnologías, sistemas, facilitaciones arancelarias, etcétera, etcétera. Lo que nos está faltando ahorita es que estamos contracorriente porque no hay una definición de política país, no hay una definición de un modelo económico de desarrollo que defina nuestras ventajas competitivas a nivel país y que por lo tanto en todo lo que tiene que ver con aduanal, transporte, servicios logísticos, nosotros hemos dejado demasiado tiempo perder cuando hemos tenido ventajas competitivas que toda Latinoamérica reconocía hace 10, 15 años y las hemos dejado perder. No solamente los puertos, transporte, cómo pasas. Es la definición país, creo yo, el tema, porque podemos hablar de causas y efectos. Los efectos que estamos viendo, yo pasé por las fronteras y cometí un pecado y lo confieso. Me le pasé fácilmente a unos 300 vehículos. Fácilmente unos 300, porque todos estaban en una fila. Y yo dije, ¿qué pasa acá? Yo pensé que algo, yo dije, no, todo el mundo va a pasar a registro. Y yo me los pasé a todos. Pero definitivamente es una vergüenza, ¿verdad? En comparación con lo que vemos en otros países. Creo yo que la apuesta debe ser, hay soluciones que necesitan una atención inmediata, es cierto.
la facilitación de trámites, la tecnificación, el hecho que se presente un registro o una declaración anticipada, etc. Son temas que son válidos de corto plazo. Pero creo que la solución debe de pasar por un conversatorio nacional sobre cuál es nuestra apuesta de desarrollo del país. Y esa no la estamos teniendo. Excelente, excelente punto. Mira, voy a tratar de referirme a algunas cosas de las que han dicho, porque son muy importantes. Primero, yo quiero invitarlos a que realmente el primer conversatorio que tengamos sea sobre el Plan Quinquenal de Desarrollo. Porque pareciera ser que ese documento está ahí, pero que nadie lo conoce. Sí. Y yo creo que es un documento que tiene una concepción bastante clara del rumbo del país que se quiere. Debe ser de 25 años, no de 5. Bueno, porque si no, no funciona. Está bien. No cambia el gobierno de turno. Está muy bien lo que estás diciendo. Creo que el próximo debe ser con una visión a más de 25 años. Este tiene una visión por lo menos a ese plazo, pero es un plazo de 5 años porque es lo que el gobierno dura. Pero no obstante eso, yo creo que el documento es la primera invitación que les hago. El Ministerio de Economía, por otro lado, tiene una política de fomento y de transformación productiva en la que primero se priorizaron 16 sectores, después una misión coreana que vino para efectos de innovación le comentó al ministro de Economía, mire, 16 sectores es demasiado para efectos de priorización, no tenemos recursos para eso. Para efectos de innovación, nosotros, misión coreana, le proponemos 3 sectores y le propuso textiles y confección, que de hecho ustedes saben que las prendas de la confección son el campeón de la exportación del país, plásticos y la química farmacéutica y la cosmética natural. Esos 3 sectores para efectos de innovación son prioridad nacional de parte de este gobierno. Y ahora hay a partir de esa propuesta que le hace la misión coreana al Ministerio de Economía para efectos de innovación, entonces el ministro de Economía con su equipo reflexiona sobre las 16 prioridades que tiene la política y entonces dice, bueno, no vamos a tener 16, vamos a concentrarnos en 7 prioridades. Y en esas 7 prioridades están estas 3, agregando además calzado, agregando además bebidas y alimentos. Entiendo que aeronáutica, industrias creativas está también ahí incorporado. Entonces, hay una visión de a dónde apostar y a qué sectores apostarle aquí en el país. El punto es que eso que tú señalabas, que no estamos discutiendo los temas que debemos de discutir porque la polarización nos absorbe demasiado. Cuando yo invito a Mario a la Comisión de Internacionalización, por ejemplo, y tenemos una presentación de Alfredo Milián y que nos habla sobre los riesgos de la política comercial producto de la administración Trump, la mesa es una mesa saludable, es una mesa que escucha, es una mesa que comparte, ese es el tipo de ambiente que yo creo que debemos de reproducir más nosotros. Y pienso que en los programas de comunicación que son muy educativos hacia la población, también deberíamos de entrar en ello. Entonces, mira, yo quiero hacerles una propuesta en esa dirección. Primero, en Proesa coincidimos plenamente con la Cámara de Comercio y con el planteamiento que ha hecho Raúl respecto a que la facilitación del comercio es fundamental, pues, y que el problema mayor que los empresarios tienen día a día, yo soy director de exportaciones, déjenme decirles, es ese justamente, el tema de los trámites, el tema de los trámites aduaneros. Hay ciertas cosas que ya se están haciendo y otras cosas que se tienen que hacer. Primero, hay un acuerdo de facilitación comercial a nivel de la Organización Mundial del Comercio, que era el acuerdo al que tú te estabas refiriendo, que son 3. Bali, creo. Exacto, que hay 13. Me acordé ya, es el acuerdo que ya fue depositado. Bali. Que ya fue depositado por el número de países que la Organización Mundial del Comercio exigía para tener validez universal. Que por supuesto la Asamblea Legislativa de El Salvador lo aprobó desde el año antepasado, en diciembre. Y por lo tanto, El Salvador lo ratificó y a nivel de Congreso. Ahí hay 13 artículos muy importantes que inspiran lo que debe de ser la facilitación del comercio. Segundo o tercero, creo que en estos momentos, y ahora me lo confirmaba el sector privado por la mañana, se tiene una reunión esta semana ya con el Ministerio de Hacienda, porque ya hay un sistema de prechequeo que está comenzando a funcionar y que es un proyecto piloto que ya está dando algunos resultados. Y está Easy Fácil detrás, ¿verdad? Que es esta gremial en donde hay 7 gremiales del sector privado que están dándole seguimiento a este tema y que no han soltado el tema con mucha disciplina y con mucha persistencia. Hay un tema que es fundamental
en el planteamiento que estamos haciendo nosotros como Prodesa también y que compartimos con el sector privado. Y es que es muy importante la inversión en infraestructura que se quiere hacer para mejorar las aduanas. Pero lo más importante, y este es un llamado respetuoso hacia el ministro de Hacienda, es la inversión en tecnología. El sistema de la aduana se cae 37 veces en el año. Sí. Y por eso ves esas grandes colas a las que tú te referías. O sea, lo más prioritario que hay es poder hacer el sistema en línea, es todos los trámites en línea. Sí, ¿verdad? yo creo que ahí mencionaste dos puntos y lo que mencionó Raúl también, el tema de infraestructura, el tema de modernización tecnológica. O sea, es clave trabajar duro en esos aspectos. Casetas express. Electrónico, hacerlo todo electrónico. Tú mencionaste cuando cae el sistema. Sí. Tenemos un problema de hace 8 años, venimos hablando de un nuevo sistema informático Word que tiene mucha mayor capacidad, pero tenemos 8 o 10 años de estarlo esperando y no viene. Entonces, ¿qué pasa? Se cae el sistema y no hay un plan de contingencia. O si hay un plan de contingencia, entra dentro de 3, 4 horas, cuando en otros países entran en minutos. A los 5, 10 minutos ya hay un plan de que entra en forma manual los procedimientos y se revisa y no se detiene el comercio. Pero ¿qué pasa? Aquí hemos solicitado a través de CIFácil con las diferentes gremiales que se tenga un plan de contingencia que actúe de inmediato, pero no se ha logrado todavía eso. Entonces, ahí están las cosas, las áreas en las que hay que invertir. Si queremos, todos hablamos de la integración centroamericana, ahí tenemos los mercados a la par, donde puede haber crecimiento para mucha pequeña, mediana empresa, pero para eso queremos llegar a la tan ansiada unión aduanera. Pero ¿de qué nos va a servir si tenemos las dos entradas complicadas? Ahora, ¿qué implica facilitar, digamos, esta tramitología versus el tema del control? ¿Qué implica eso? Porque en ese debate legislativo, a propósito, el tema del narcotráfico, de la narcoactividad, del contrabando de drogas, ahí salió a relucir. Correcto, sí. Y me parece que tiene razón, sobre todo porque en el país para nadie es un secreto saber que las fronteras sirven para ello y sobre todo cuando flexibilizas tú esos controles. Mira, importantísima la pregunta, porque resulta ser que yo tuve la oportunidad recientemente de dar unas consultorías para empresas exactamente dedicadas al tema de bodegaje. Y estamos tratando de hacer mucho más eficientes sus procesos y hay un error aquí, antes de comentar esto, hay un error y resulta ser que estamos tratando de mejorar los procesos o el funcionamiento a través de decretos y eso no funciona así. Uno entra a comprender cómo funciona el sistema. Cuando te llegas al lugar de los hechos, ¿sí? Entiende sus procesos, entiende dónde están los problemas y rediseña. Esa es la práctica a nivel mundial. Uno rediseña y dice, mira, en esta parte necesitamos tecnificación, en esta parte no se necesita tecnificación, rediseñamos y tú traes la propuesta del gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy en día, como está funcionando, y a mí me consta, he ido a ver y resulta ser que los procesos de supervisión y control son extremadamente laxos. En muchas partes del proceso, sobre todo en las aduanas, la confianza de que no nos están metiendo droga o contrabando descansa en el agente aduanal, muchas veces. Y eso es un riesgo importantísimo. Entonces, yo comprendo, no justifico, comprendo a un presidente diciendo, miren, El Salvador ya no, es uno de los canales de tráfico de droga. Por aquí ya está mapeado, hay 3 grandes rutas, aparte del mar, por donde pasa, hay un trasiego de droga, hay un trasiego de mucha contrabando y por lo tanto, si hoy en día, teniendo 3 o 4 días, no logran controlar adecuadamente, mucho menos lo van a hacer en 24 horas. Entonces, es totalmente válida la preocupación y hay que tener mucho cuidado porque siempre detrás de estas iniciativas, siempre hay alguien que vive la vida mala y la cual se va a aprovechar. Así que yo creo que el proceso tiene que hacerse, hay que sentarse, valorar dónde están los puntos críticos que queremos vigilar, dónde están los riesgos y ponerle más tecnología o vigilancia a ese proceso. Pero no obviar todas las mejoras que a mí me han parecido muy válidas. De hecho, el partido Gana, con el cual yo estoy apoyándoles, el diputado Sabla ha sido de los principales promotores de esta iniciativa. Y hay que hacerlo y pronto, pero hay que hacerlo bien porque si no, dentro de 10 años que revisemos nos vamos a dar cuenta que debido a esto somos el principal canal donde pasa toda la droga y contrabando y no lo queremos. Ahora, ¿qué sistema, digamos, propicio puede de alguna manera quitarse de esa cadena
de tramitología que entorpece un poco el tráfico, porque me imagino que existe, Mira, es de lo que todo en general si me estamos permitís, hablando. Mario, rápidamente, quiero hacerte una propuesta que ya se está discutiendo en el sector empresarial y me gustaría que Raúl también la considerara, dado su asesoría a la Asamblea Legislativa. Chile le entró al problema de una manera estructural. Hizo una reforma a la Ley General de Aduana y hizo algunas reformas a algunas leyes que son colaterales. Por ejemplo, tenemos la ley de zona franca, tenemos la ley de servicios internacionales, etc. Y una de las propuestas centrales es, justamente en consonancia con el acuerdo de facilitación comercial al que hacía referencia Ernesto, que podamos tener una aduana que esté compuesta por sector público y sector privado. Y que sea, por lo tanto, una... Mira, aquí el director general de aduana, con todo respeto a él, no es problema de él, es que la ley tiene casi más poder que el presidente de la República. El presidente de la República tiene iniciativa de ley a través de sus ministros o los diputados que tienen iniciativa de ley. Pero el presidente de la República no puede aprobar una ley él solo. Pero el director general de aduana sí puede aprobar un decreto. Ahora este acuerdo lo obliga a consultarle a todos los sectores afectados. El acuerdo de facilitación comercial ya no le permite a la aduana, ¿verdad?, poder hacer decretos inconsultos con los sectores a los que va a afectar. Entonces hay un ambiente de mucha mejor participación. Pero entonces creo que si le entramos realmente al tema de buscar una reforma, y una reforma que pueda ser integral, pero que pueda comenzar por partes, en un esquema 80-20. ¿Qué es lo que más te afecta ahorita, por ejemplo? Bueno, si el tema que más te afecta ahorita es la parte tecnológica, entrémosle a que aduana resuelva el tema tecnológico y la presión se oriente a invertir esos recursos, ¿verdad? Pero y existe ese diagnóstico, pregunto, porque si existe ese diagnóstico de que es tecnológico el problema, entonces se debe solucionar. Pero si lo que pasa es que hay una solución y se está buscando cambios y no hay un diagnóstico certero, confiable, pues es muy fácil que un presidente te vete. Te garantizo. No, ¿sabes cuál fue el problema del veto? Creo yo. No quiero tampoco meter mis manos al fuego en eso, porque no. Pero según escuché yo al ministro Cáceres, aquí en este programa, por cierto, decirle a Ernesto, la situación del veto, yo entiendo, dijo él, el ministro no se dio por conocedor exactamente de la razón, pero dijo, yo entiendo, dijo, que el presidente vetó porque no nos consultaron a Hacienda. O sea que este fue un tema que se discutió en la Asamblea Legislativa y no tomaron en cuenta a la autoridad del Estado que está a cargo de ese tema. Entonces, la Comisión de Diputados hizo un muy buen trabajo, pero pareciera ser que en la parte de la consulta no tomó en consideración Hacienda. Y yo entiendo que eso ha sido aceptado, ¿verdad? Y yo creo que ahora los diputados no se quedaron con las manos cruzadas. Al día siguiente, después del veto, la comisión ha vuelto nuevamente al trabajo y ya están listos con una nueva propuesta. Me decía Margarita Escobar ayer, la diputada de Arena, que por qué teníamos que buscar al gobierno si teníamos al partido de gobierno que no participó, se le invitó y no participó de la aprobación del... Bueno, ese ya es un tema... Esas son argumentaciones está de bien, carácter no, político. está bien. De alguna manera es importante que visualicemos esa parte. Lo otro de argumentos que planteaba el Ejecutivo era que esto afectaría el tema de la recaudación fiscal. Pero no sé hasta qué punto... Pero si hay crecimiento económico, si hay más exportaciones, va a haber más recaudación. Claro, o sea, ahí está el no... dilema, ahí está el debate. Sí. Me voy a hacer quizás no sé si hay algo más para poder cerrar esto, porque me gustaría aprovechar la presencia de ustedes. ¿Qué piensan sobre la posibilidad de caer en un nuevo impago del país? ¿Verdad? ¿Y por qué razón estamos hablando de ello? ¿Y cuáles serían los factores que provocarían esto? No sé, cerramos este ciclo y nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito.
Vámonos entonces ahora con nuestro Mega Drones para conocer cómo están las calles de la capital. Nos trasladamos particularmente hasta este sector que tiene que ver con la Juan Pablo II y 25 Avenida. Ahí estamos en este carril segregado que prácticamente está lento, no así el tema del Citrans. En la parte que corresponde del sector de Liceo Salvadoreño viniendo hacia el hospital, tenemos una ligera carga vehicular también. Así es que desde ya usted toma en consideración esta, digamos, imágenes que nos hacen llegar nuestro Megadrón para que usted no se vaya a ver inmiscuido precisamente en este tipo de congestionamiento que es prácticamente normal. No tenemos gran congestionamiento. Así es que tome en consideración estas imágenes. Vamos a la pausa. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora continuamos con este análisis aprovechando también este otro tema que muchos han expresado desde ya que podría incurrir el país si no logramos tomar medidas urgentes, especialmente en el tema de pensiones. ¿Qué consecuencias tendría para el país caer en un segundo impago? Bueno, las consecuencias más drásticas ya pasaron, porque realmente los mercados internacionales con antelación te van deduciendo el riesgo. Es decir, ahorita ya el mercado internacional ya cree que El Salvador va a caer en impago. Por eso es que tenemos triple C, porque hay que entender, la calificación de riesgo no te la has ganado por el ejercicio pasado. La calificación de riesgo es prospectiva. Por lo tanto, un triple C te está diciendo es demasiado probable que El Salvador caiga en impago. De hecho, ya caímos en un pequeño impago selectivo parcial. Ahora, la probabilidad de caer, si no hay, yo creo que la probabilidad es alta, está en 50% por lo menos. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tomado una postura de querer conseguir los recursos adicionales de préstamos a como dé lugar. Eso todos lo sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? Ya tenemos que pagar cerca de 42 millones ahorita en el mes de julio y ya para ahora ya debería haber un decreto para que se apruebe el día de mañana en la Asamblea. Debería de. Debería de. No, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Perdona que te interrumpa, voy a ser práctico porque yo creo que también me pongo en el plano del salvadoreño que está esperando de ustedes. ¿Qué pasaría si eso no se aprueba mañana? No, podemos aprobarlo hasta la siguiente semana. No, es decir, digamos que no llegamos a la. Pero eso no es certidumbre, eso me causa una incertidumbre tremenda. Totalmente. Y lo que pasa es esto, lo que no vemos es que la probabilidad de impago, si caemos en impago, volvemos al mismo relajo. Las calificadoras saben perfectamente que no es un tema de capacidad de pago, sino que es un tema selectivo. Se está llegando al impago porque se quiere llegar al impago. Es la decisión de un Estado de forzar a toda la clase política para que le apruebe sus recursos. ¿Por qué? Porque estamos en un año político y si los 800 millones de dólares que tú no presupuestaste adecuadamente, te van a hacer falta los últimos 6 meses del año. Así que cuando uno ve las cifras, es que es interesante, cuando uno ve las cifras, uno se da cuenta, imagínense, el presidente inició con 2.500 millones de dólares de presupuesto, ¿verdad? El presidente Funde inicia con 4.700 millones y este año vamos a tener ingresos cercanos a los 5.600 millones de dólares. Pregunto, si tienes que pagar 42 millones, 600 millones que es el presupuesto anual de pensiones, ¿cómo es posible que con 5.600 millones de dólares de ingresos no puedes presupuestar tú el pago de pensiones? Es totalmente voluntario. Y si vamos a caer en impago va a ser porque es una decisión de Estado de caer en impago. Yo siento que sí, realmente hubo mucha irresponsabilidad en el tema de la aprobación del presupuesto. Desde años anteriores hemos tenido presupuestos desfinanciados. Este año fue el colmo, pues se sabía pues, que tenía esta obligación de los CIPS en estos trimestres ya con anticipación. Sin embargo, no se puso esa partida. El tema del pago de las distribuidoras eléctricas. O sea, hay una serie de cosas que van sumando y todo es porque hemos venido aprobando presupuestos que son mentirosos, ya se ha dicho. Se está sobreestimando los ingresos y se está subestimando los gastos, ¿verdad? Entonces,
claro, eso nos lleva a este tipo de dificultades y que todos los años estemos necesitando alrededor de 800, 900 millones de emisión de nueva deuda, ¿verdad? Y ya el país ya no puede seguir así año con año incrementando el nivel de deuda en 800, 900 millones de dólares. Ya topamos, o sea, Ernesto, ya no podemos seguir. Aparte de que el pago de intereses del servicio de la deuda ha venido en alza, pero volviendo al tema del impago, ¿cuál sería el impacto? Fíjate que ahorita, creo que hace un par de meses, Honduras hizo una emisión de eurobonos en los mercados internacionales y consiguió una tasa, creo que alrededor de 6%, 6.2% de interés. Si nosotros hacemos esa misma emisión de eurobonos por, qué sé yo, 15, 20 años plazo, nos van a poner, los mercados internacionales nos están castigando por las calificaciones y lo más probable es que tengamos que pagar una tasa de interés de alrededor del 8%. 9, casi. 8, 9%. Sí. No me equivoco. Sí. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica destinar más recursos para pago de intereses cuando esos recursos los pudiéramos estar destinando para medicamentos, para hospitales, para las escuelas públicas, etc. Es una pena realmente que estemos llegando a esto. Y eso por un lado, pero por el otro lado también la banca privada recibe alrededor de un 20% del fondeo de la banca privada con la que le presta a consumidores privados, qué sé yo, para inversiones en vivienda, en qué sé yo, en una ampliación de una planta, etcétera. 20% de esa plata viene del exterior. Pero ahora, con esta baja calificación de riesgos que nos están dando, con esta incertidumbre que se ha presentado en los mercados internacionales de la situación de El Salvador, es probable, pudiera ser que en un momento determinado la banca internacional diga, miren, dejemos que El Salvador se fondee con recursos propios, internos, de los depósitos de la banca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tasa de interés para todos estos consumidores, para todos estos usuarios de crédito, inversionistas del sistema nacional, van a ser castigados con una tasa de interés más alta, costos mayores, y nuevamente volvemos al tema de costos de producir arriba y esto nos provoca una pérdida de competitividad. Se está jugando con la economía nacional, porque alguien me decía recientemente en una discusión que tenía con un economista, Ernesto, el problema de tu país, me decía, es que los políticos han empezado a jugar con la economía, y la economía debe de ser tratada por economistas, no por políticos, me decía. No sé. Mira, es decir, yo entiendo todo lo que han planteado los compañeros y quisiera agregar una visión que tiene ciertos matices. Obviamente los planteamientos que ellos han hecho se fundamentan en principios económicos y por lo tanto yo no puedo estar en contra de esos principios económicos que ellos han planteado como base y sustento de su análisis. Pero este es un tema de política económica y de economía política. ¿La política para quién? Yo debo entender también que existen ciertas prioridades dentro del gobierno del FMLN de carácter social y que esas prioridades de carácter social no las quiere soslayar, ni quiere quitar la posibilidad de continuar aportando a los sectores que considera que han sido sus sectores atendidos de manera prioritaria. Y por lo tanto el gasto o inversión social para el gobierno del FMLN se convierte en una posición de honor prácticamente. Y esa posición de honor le lleva a estas rigideces para poder tener flexibilidad en materia de política. Aun cuando ha quitado los subsidios, por ejemplo. Ya comenzó a reducir bastante. Y como nunca en la vida, hoy resulta ser que veníamos con un indicador de pobreza para abajo y hoy va para arriba. Con Guinea. Hoy va para arriba. El coeficiente de Guinea había disminuido. Hoy tenemos más pobres que antes. Entonces, mira, yo lo que veo es lo siguiente. Yo lo planteé en un programa hace algún tiempo. El ajuste estructural más fuerte que vivió América Latina lo hicieron los sandinistas cuando llegaron al poder. Fue una cosa impresionante la cantidad de pérdida de empleos que se dieron por ajustarse el cincho. Y lo hizo un gobierno que había llegado por las armas al poder, en una revolución. Entonces, aquí hemos tardado mucho en plantearnos un ajuste muy serio, ¿verdad? Pienso yo que si esta actitud que tiene Arena, ¿verdad?, y que tienen los otros partidos políticos de evitarle al gobierno que continúe endeudándose, es una actitud seria, eventualmente cuando lleguen al poder tendrán que pensar igual, ¿verdad? Porque si no estarían solamente aprovechando una herramienta de argumento político para ir en contra de un gobierno. Si realmente hemos entendido que el país requiere hacer un ajuste,
pongámonos de acuerdo y entrémosle a un ajuste y paguemos los costos políticos todos del ajuste, ¿verdad? Yo incluso les he planteado aquí, si Honduras subió el IVA a 3 puntos y resolvió el tema de pensiones, el tema de la deuda externa y el tema de su presupuesto. No lo estoy proponiendo, pero dije, como economista no lo puedo descartar, ¿verdad? Entonces, yo siento que hay una cuestión aquí que es sumamente importante. En la rendición de cuentas a la que acudimos del Gabinete de Gobierno en el Banco Central de Reserva, una economista del diario La Prensa Gráfica le preguntó al ministro de Hacienda, ministro de Hacienda, ya viene el mes de julio, ¿va a haber impago? Y el ministro de Hacienda le dijo a todo el gabinete y a todos los que estábamos escuchando ahí, no se preocupen, dijo, que vamos a pagar. Entonces yo le tomo la palabra al ministro de Hacienda, que él esté intentando presentar a la Asamblea propuestas nuevas para poder utilizar un porcentaje mayor de los fondos de pensiones, por ejemplo. Bueno, si se lo aprueban bien y si no le dijeron no. Pero si no, va a tener que hacer un ejercicio similar al que ya hizo, que es hacerle recortes a las diferentes carteras para enfrentarlo. Pero yo entendería que él hizo un compromiso frente al gabinete de gobierno y un compromiso frente a todos los que lo escuchamos, ¿verdad? Y yo creo en la palabra de él, no vamos a caer en impago. No, sí. No, ahora, ahorita hay un juego político, como bien dices, ya comenzaron a juguetear con la política económica, con las cifras y posiblemente estén muy tentados a seguirlo haciendo. Porque ya caíste en un 666, por lo tanto, ¿qué peor puede ser? Entonces, ahorita creo yo que ya pasamos el golpe. El problema es que sigan jugando con eso. Ahora, existen 10 formas fáciles de cómo pagar los 42 millones. Solo entrar, yo estaba conversando el día de ayer en el Banco Central con la Comisión de Hacienda y les decía, señores, miren, si tenemos 900 millones de proyectos de inversión, definamos aquellos que no son prioritarios para que inicien ya, retrasemos los 3, 4 meses, algunos proyectos grandes, alguna calle. Es preferible que nosotros sigamos andando en las calles con hoyos a dejar a nuestros ancianos sin su pensión. Correcto. Es un tema de definición de prioridades. Ahora, cuando tú ves la cifra... A mí sacrificar proyectos sociales de inversión para eso. Por ¿Es una alternativa? Temporalmente. Deja de gastar. Bueno, te retrasas. faculta a ti aún más siendo economista, porque si lo ves desde el punto de vista político... Claro, pues, totalmente. Menos en un año que me conviene más que electoral inaugurar la carretera justamente. Sí, porque es bastante aventurado esto. A ver, Mario, ¿qué piensas tú de todos estos elementos? No, de acuerdo totalmente. O sea, el ajuste hay que hacerlo. El ajuste es impostergable. El problema es que no se ve voluntad. O sea, venimos hablando del ajuste desde octubre, noviembre del año pasado, cuando se aprobó la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros ya en ese momento ya era tardío, pero bueno, finalmente se logró eso. Pero había mucha expectativa de que había un sentido de urgencia, pero sin embargo vemos que pasó el tiempo, enero, febrero, marzo, y la comisión no se reúne. No sé, realmente siento que hace una falta, hay como un vacío, como una falta de liderazgo para sentar a las partes y ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer. O sea, trabajar con organismos internacionales, con la gente del Fondo Monetario, que nos ponga un poco, que nos diga un poco qué posibilidades hay y a ir viendo en lo que estamos de acuerdo y ir avanzando en el camino, pero no se ha hecho absolutamente nada. Entonces seguimos como en directo. Tu planteamiento me recuerda mucho los sondeos de opinión última, que ni A ni B, es decir, ni el uno está, la población no está contenta ni con uno ni con el otro. Entonces necesitas un nuevo liderazgo en esto, un liderazgo político, ¿cierto? Correcto. Diálogo y liderazgo, creo yo. Ahora, fíjense que lo que pasa es que es muy difícil. Yo que estoy involucrado en varias comisiones, el conversatorio, la metodología de conversar en las comisiones ya caducó. Definitivamente esa no es la forma de gobernar. Tiene que redefinirse. Porque es interesante lo que tú estás muy atrevido también de tu parte, siendo un asesor dentro de ahí, decir, miren, aquí... Bueno, ayer pasó, ¿no? Te felicito realmente, Raúl. Ayer estábamos en la Comisión de Hacienda. A puertas cerradas. Todo el mundo ha criticado a puertas cerradas, pero es que yo los entiendo. Todos tocando el tema de pensiones. Insisten en mantenerse a puertas cerradas. Total, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es la gente no se da cuenta. Pero nos vas a explicar por qué razón. Ya lo dije. ¿Qué es lo que pasa ayer? Estábamos en un conversatorio técnico, todos escuchando, todos preguntando. Dicen, no, abran ya, que entre la prensa. Entra la prensa y se volvió un circo.
Ustedes pueden ver, si ven, fue terrible la comisión. Todo el mundo comienza con su diálogo político, salió la destrucción de los puentes, que la guerra. O sea, terminamos un conversatorio realmente preocupante para la realidad nacional. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hablar de los temas que están de fondo. Cuando uno ve las cifras del Fondo Monetario, a mí me encanta porque el gobierno presenta unas cifras que se ven bien chéveres, bonitas, unas partidas que nadie las entiende. Cuando uno ve las cifras que publica el Fondo Monetario Internacional, uno se da cuenta que solamente el nivel de salarios se ha consumido permanentemente el 47% de todos los ingresos. Está bien en el 2009, el 2004, que estabas creando la estructura de gobierno, toda la burocracia, pero resulta que en el 2017 estamos teniendo ahorita ya cerca de $1.000 millones adicionales en gastos salariales, totalmente innecesarios. Todos sabemos que cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, vamos a la presidencia, existen 10 personas que son administrativas y existe por cada 10 personas administrativas 7 de servicio, atendiendo a las 10 personas administrativas. Así que yo creo que existe la oportunidad de pagar, existen muchas formas de las cuales lograr hacer la reasignación presupuestaria. Es un tema de voluntades y es un tema de seriedad. Fíjate que los trabajadores, si me permiten, los trabajadores han hecho una serie de propuestas para el tema de las pensiones. Han presentado, creo que 3 diferentes propuestas. Tuve la oportunidad de ser invitado a ser comentarista en un evento en la Universidad de El Salvador, que tiene una escuela de diplomado sindical, en la que participa, por cierto, el magistrado suplente Eliseo Ortiz Ruiz, en educación sindical democrática. Y el tema era justamente dentro del diplomado el tema de las pensiones. Y mirá los trabajadores lo que están diciendo. Primero, el fundamento que les motiva la propuesta. Luchar por los fondos de las y los trabajadores, los patronos privados y el gobierno. Ninguna participación de los trabajadores en los fondos de pensiones. O sea, dicen, miren, hemos estado ausentes. No tenemos ninguna palabra que decir en la administración de las pensiones. Queremos liberarnos de la privatización de las pensiones, pero queremos librarnos de que el gobierno ya no utilice los fondos sin un justo pago de interés. Lograr un verdadero retiro digno y no más mentiras y engaños. Y hay una propuesta bien seria, o sea, yo no digo que sea una propuesta que va a lograr correlación, como les dije, pero que los trabajadores que han estado ausentes del debate hagan propuestas serias, incluso con un planteamiento financiero. Fíjate que ellos están hablando de 1.773.38 millones de dólares que debería de constituir el sistema de pensiones como proyección de ingresos. ¿Provenientes de dónde? Del sector formal, 543 millones. Del Estado, 309.61 millones. De un impuesto al patrimonio que se le ponga a las empresas, 92 millones de dólares. Del sector por cuenta propia, 663 millones de dólares. Trabajadores por cuenta propia, fíjate qué interesante el concepto. Luego, gastos reservados a casa presidencial, 30 millones. Ahorro de pensiones de las pensiones más altas, 11 millones. Quitarle el 1% al órgano judicial, quitarle el 1% al órgano legislativo, y al final llegan a 1.770 y pico de millones. Por supuesto, quitan la eliminación de comisión por administración, que es 110 millones, porque dicen que no hay AFP, regresemos a un esquema realmente ni siquiera mixto, porque ellos no están con la propuesta mixta. Ellos quieren que sea el Estado y que sea un fondo solidario. Bueno, es respetable, es su propuesta. Totalmente. Y tendrá que analizarse y evaluarse como las demás. Pero lo que quiero decir es que parece ser que hay un consenso, tanto en el sector privado como en el sector trabajador, de que los fondos no deben de ser utilizados por el Estado para resolver crisis fiscales. Ok. Interesante, pero insisto, parte de la temática esa es, parte del debate ese es. El gobierno sostiene de que el Estado debe de tener controlado también, debe de tener control en ello, ¿no? Y por eso está la propuesta que todos conocemos. Voy a hacer una pausa comercial, regresamos. Desde luego, invitándoles a ustedes a que participen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Las dos cuentas en Twitter, 8 de la noche el reprise por Canal 19. No se lo pierdan. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza a esta hora. Queremos aprovechar e invitarlos a ustedes a que puedan participar @diálogo21 @Neto López Radio y puedan externar sus comentarios y preguntas a este análisis económico muy interesante, palabras, probas de quienes nos acompañan. 3 economistas, Carlos Federico Paredes, Mario Magaña y también Raúl Castellón. Gobierno pide aval para usar más dinero de las pensiones. Sector privado y sector trabajador, dices tú, que lograste contactar, no quieren que el gobierno haga uso de eso. Pero ese es parte del debate. De hecho, todo el mundo está bajo esa, digamos, esa idea de querer ver qué es lo que va al final terminar pariendo lo que sería la Asamblea Legislativa. Antes de entrar a este debate, quiero recordarles a nuestro público televidente que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. A ver, Raúl, y el resto tiene la palabra. Sin duda, aprobar esa extensión, ninguno de los partidos políticos más que el gobierno es el único que está apoyando. Yo no soy representante de Gana, ni puedo hablar con Gana, pero siendo un consejero para varios de los diputados, ellos ya se han expresado que no se va a apoyar. Es irrespetuoso quitarle el dinero a la gente, porque hay algo que tampoco no se logra leer, y es que debemos de entender que durante los últimos 10 años, por cada dólar que usted ahorra, ¿verdad?, como pensión, el gobierno debería estarle pagando por lo menos un 6% de rentabilidad, y solo nos paga 2%. Esa diferencia es un impuesto oculto de 67%. Es decir, por cada mes que usted ahorra, el gobierno le agarra 67% de su ahorro. Y que es algo que no se logra ver, no se logra entender, porque es un tema más económico. Entonces, es inaceptable. Además, hay dinero. El Estado ya ha recaudado en los primeros 4 meses cerca de $2.000 millones. Ya hablamos de que puede retrasar algunos proyectos y reiniciarlos. Por ejemplo, el tema de las contribuciones especiales. ¿Cuánto ha recaudado el gobierno? 80 millones de dólares en tan solo 4 meses, cuando la proyección era 100 para todo el año. El gobierno va a terminar con 60 millones más para temas de seguridad, y en vez de destinarlo a la seguridad, se lo está mandando a Casa Presidencial, se lo está casi 25 millones a Casa Presidencial para sus proyectos y a otros ramos. Es decir, dinero hay, se puede pagar. Es un tema de responsabilidad. A ver, la preocupación no es tanto del siguiente impago, sino el financiamiento de los 2 siguientes años. Dice, se estima que hay unos $2.000 millones que no podrán ser financiados, que necesita el gobierno para los 2 años que restan, y por el impago pasado y nuestra economía estancada no los podrán conseguir de préstamos internacionales ni de bonos. Si se abocan a impuestos no lograrán mucho, y eso preocupa porque sigue creciendo el tamaño del Estado. Esta es una declaración que nos hace nuestro buen amigo, panelista de Ernesto López Radio, Paul Steiner, ahorita en el programa. Es que por esa razón precisamente es que se necesita el ajuste. Se necesita la aprobación de la reforma de la ley de pensiones. Si se logra aprobar una reforma de la ley de pensiones, hay algunas de las propuestas que han sido presentadas que van a lograr un cierto ahorro en el gasto fiscal, ¿okay? Pero además de eso se necesita el ajuste fiscal que se ha venido hablando de 3% del PIB en 3 años. O sea, y eso obviamente supervisado por el Fondo Monetario Internacional a través de un acuerdo stand-by. Si se hace eso, va a ser posible buscar maneras de lograr ese financiamiento que tú estás mencionando. En el 2019, en efecto, vencen unos eurobonos por valor, andan cerca de los $1.000 millones. ¿De dónde se va a sacar esa plata? Por eso es que es necesario ya poner la casa en orden, lograr una mejor calificación de riesgo que nos permita tener una nueva colocación de bonos a una tasa menos pesada que este 9% que estaba comentando. Y de esa manera ir saliendo, o sea, vamos a ir saliendo de esto gradualmente, no va a ser fácil, pero sí hay que, ya ahorita ya estamos atrasados. Urge la reforma a pensiones y también el ajuste fiscal. Uno de nuestros periódicos hoy destaca que, un comentario que era muy parecido a lo que decía Raúl, diputados insisten en
mantener en puerta cerrada la discusión del tema de las pensiones. ¿Por qué razón será esto? Quizás vuelvo a repetir, es el tema de Sí. que definitivamente nuestros diputados no han aprendido a conversar en público, ¿no? Es decir, la madurez que se requiere para estar discutiendo temas de nación, aún en contra de posibles posiciones políticas, es algo que requiere una madurez más allá, que lamentablemente la mayoría de los diputados de casi la mayoría de los partidos no lo ha logrado. Ese es un problema que no lo vamos a solucionar nosotros a través de un conversatorio. Lo que sí podemos solucionar, que son los ajustes severos, es que, vuelvo a decir yo, hoy tenemos, este año el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a tener ingresos aproximados de 5.600 millones. El 47% del ingreso proyectado para este año se va para salarios y el 21% restante en gastos de consumo para mantener a toda la burocracia. Entonces, el ajuste, antes de venir y querer tocar un impuesto de subirle 1% al IVA, que nos va a estar dando 160, 170 millones, la pregunta es, ¿por qué no reducimos la burocracia estatal? Eso tenemos que hacerlo, tenemos que reducir el nivel de gasto, es inaceptable. El tema es que este conversatorio lleva por el tema de las implicaciones políticas y como vivimos en un país que ha sido diseñado para que los que mandan o los que dictan las leyes sean los de la Asamblea Legislativa y no existe ningún órgano que permita controlar los excesos, vamos a seguir viviendo en excesos. Por lo tanto, de hecho, yo estoy por presentar una iniciativa de ley que permita disminuir esas discrecionalidades en el uso del dinero. Pero quiero decir, hay una crisis fiscal, sí, pero forzada. Es una crisis de la cual necesita ajustes severos del 3 o 4% del IVA. Mentiras. Hay formas. Lo que pasa es que ¿quién se va a echar el rollo de estar despidiendo gente? ¿Quién lo va a hacer? Y en este país, sabiendo que media vez tú contratas las personas, quitarlas es tan difícil, entonces lo que debemos de hacer es hacer casi imposible contratar más personas, porque después es tan difícil moverlas. El tema es, el Estado es un Estado gordo, apenas puede caminar. Podemos reducirlo 40, 50% y no estaríamos hablando de ningún problema de impago. Es un tema muy importante, muy importante. Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva siempre nos hace un llamado de atención y nos dice, cuidado con ese planteamiento del ajuste y de la contracción del gasto, porque el leve pero positivo crecimiento que tiene la economía está también bastante relacionado con el gasto público. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y el leve pero positivo crecimiento en el empleo tiene que ver también con la capacidad del Estado en generar empleo, en una economía en donde el sector privado no lo está generando por las diferentes razones que hemos analizado nosotros acá. Lo malo es que se está financiando con deuda, parte de eso, y entonces eso no es sostenible. Eso no es sostenible. En 3 años... Estoy de acuerdo en que tenemos que buscar un modelo sostenible, pero buscando que la cura que le vamos a dar al enfermo no lo mate, ¿verdad? Correcto. Y sea peor que la enfermedad. Es que va a haber un costo, Federico, Sí. va a haber un costo, el ajuste tiene un costo. Pero si nos ponemos Entonces, de acuerdo políticamente en ese costo, lo Así podemos es. abordar. Sí, se ¿verdad? suma a todos. 3 años que vamos a tener un costo, por lo menos 3 o 4 años, que si ahorita estamos creciendo al 2,5% y nos estamos quedando con el ajuste, a lo mejor vamos a crecer al 1,5%. Sí. Pero ni modo, y va a haber un problema de empleo, pero va a ser temporal, va a ser cosa de 3 años. Y mira Mario, y mira Raúl, y esto es con respeto a ti y a los medios de comunicación, porque Raúl ha dicho algo que es correcto, la sociedad salvadoreña todavía le falta madurez en su sector político para poder debatir, no solo en público, sino que también en privado, pero sobre todo en público. Pero también, perdóname, a los medios de comunicación y a sus comités editoriales les hace falta también, perdóname, tener una estrategia en sus editoriales y en su concepción de la situación que vive el país, hombre, mucho más depurada, para evitar que los periodistas lo que anden buscando sea aquella leña que es necesaria para avivar el fuego, ¿verdad? Porque entonces lo que andan buscando es justamente una expresión maldicha. Bueno, pero yo quería decir otra cosa. Pero sí, un mensaje por rápido. alusión un poco así brevemente, lo que pasa que también no subyaces un poco lo que decía Raúl. A veces los políticos cuando están a puertas cerradas son una cosa y cuando ven los medios son otras. Entonces, ese aflore de discurso político electorero para conveniencia
se distorsiona, se aprovecha y el medio lo capta. No es el medio per se que lo agarra. Solo por un poquito de aclararte. Me parece, pero, está muy bien, y tienes todo el derecho de hacerlo. Un poco el papel honrado y honesto que algunos periodistas intentamos hacer. Otros seguramente tendrán sus intereses, pero ya eso es cosa de ellos. Yo he venido diciendo en varios programas que tú aquí invitaste a Lorena Peña y que Lorena Peña dijo en el seno de la comisión que yo presido, que es la de comisión de Hacienda, ¿verdad? Se había tomado una decisión unánime por contratar una asistencia técnica que analizara todas las propuestas sobre la reforma de pensiones. Pareciera ser que es importante que la sociedad, antes de eso, reciba un informe de la evaluación que el superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, le ha hecho a las diferentes propuestas. Porque pareciera ser que la propuesta del sistema mixto es la que ha salido peor evaluada. De hecho, así fue, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera. Entonces, ¿y yo cómo voy a seguir manteniendo ese planteamiento si la peor evaluación que se ha hecho de las propuestas es justamente la que presentó el gobierno? Interesante. Mira, Carlos, porque habiendo estado yo en esa reunión, efectivamente, yo vi los rostros. Me encanta observar los rostros de la gente por manía. El tema es que los rostros de los miembros del partido de gobierno, por lo menos ahí, sufrieron un impacto al notar que efectivamente la propuesta del modelo mixto es la que te resulta en una peor pensión y un déficit actuarial descomunal. Y parecía que no, porque te iban a tomar todos los ahorros de los trabajadores y resulta ser que eso te iba a solucionar el problema. El tema es que fíjate que ahorita se ha entrado en una suerte de querer desacreditar todas las otras propuestas, ¿verdad? Eso es un tema de defectos de carácter que tenemos, ¿verdad? Porque en vez de entrar en un conversatorio real, sincero y bien estructurado, porque hay demasiadas temáticas que no estamos entrando. Por ejemplo, estas soluciones que presenta el movimiento de trabajadores, muy buenas las ideas. Lo único que está detrás es que el ahorro que todos hemos creado por 20 años pasa para ellos. Entonces, de entrada, ese conversatorio es como, ¿cómo? ¿Me vas a quitar los ahorros de 20 años para solucionar el problema de ellos? Ok, seguimos con esto cuando regresemos. Vamos a nuestra última pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a nuestros minutos finales con este tema. Es decir, hay mucha... Ayer, por cierto, este día lo publica el periódico El Diario de Hoy. El diputado Parker urge a diputados a aprobar reforma de pensiones. El legislador recalcó a los diputados que hay un inminente pago de deuda que se acerca mientras que el gobierno no tiene dinero para pagarla, que es lo que hemos estado hablando. Propone aprobar el proyecto de la ICP y modificarlo para que la reestructuración de CIP se haga antes que llegue la fecha límite de pago. Con esto el gobierno no pagaría. No, hay que aclararle. No. Hay que aclararle al diputado que aunque pasara la reforma el día de hoy, eso no soluciona el problema. Eso se ha discutido ya en la Comisión de Hacienda, él lo entiende, es una persona muy inteligente. Este es un tema de voluntades. Dos, yo lamento mucho definitivamente que hay varias personas que de manera un poquito sesgada están apoyando la iniciativa de la ICP tal y como ha sido presentada. ¿Por qué? Debemos de saber que la OIT, que hay un acuerdo de la OIT en el cual establece que el pago de la pensión mínima que deben de tener sus firmantes es 40%. Y hoy en día, El Salvador, el día de anteayer salió un representante que ha presentado la iniciativa de la ICP y lo dijo en un medio de televisión y dice: la pensión máxima que va a pagar la ICP, las AFP, es 30% de su salario. Si usted gana 300 de salario mínimo, las AFP pueden darle $90 como máximo. Y resulta ser que con la propuesta de la ICP están elevando, en vez de pagarle $90, le van a pagar $120. Entonces, yo, hablando ayer con los diputados, les decía: señores, haciendo una presentación señores, ¿cómo
va a pasar que después de 20 años de un mal funcionamiento, vamos a aprobar una iniciativa de la ICP que lo que va a hacer es producir pobres. La ICP produce pobres como tal. Entonces, yo respeto. De hecho, mi propuesta que he presentado también, que la avaló el partido Gana, se fundamenta en el tema de la capitalización, porque es importante la capitalización y respetar la AFP, la institucionalidad. Pero tenemos que ir paso por paso, entender que hay distintos tiempos. El primer tiempo es solucionemos el problema de julio, el de octubre y los otros pagos. La solución de pensiones requiere de un análisis técnico a través de una comisión técnica especializada que nos apoye el Banco Mundial, el BID, el superintendente que estaba apoyando, pero no podemos llegar a una conclusión de que tenemos una reunión de 20 minutos, lleva una presentación de 20 minutos y, chévere, ¿todos estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Pues ya estuvo. Y así estamos tomando decisiones. Y es un tema que va a regular por lo menos los próximos 50 años. Entonces, yo quiero decir, el tema de la solución definitivamente bajo la ICP no mejora la pensión. La ICP no está mejorando la pensión de las personas y por el contrario reduce muchos beneficios. El partido Gana, que ha presentado también su propia iniciativa, está en desacuerdo con el hecho de aprobar solamente una pensión tan baja, pero ha expresado que definitivamente, y yo en lo personal, no vamos a quitarle los ahorros a los trabajadores. Creo que ya ningún partido político está de acuerdo en tomar los ahorros. A ver, tu reflexión, Mario, ya que estamos con pocos minutos. No, ahí estamos, ¿verdad? De que esos son los temas críticos del país ahorita. Concuerdo con Raúl de que no es posible, nuevamente, el tema de la voluntad, el sentido de urgencia, no lo vemos. O sea, estar viendo un tema tan complejo como este de pensiones en una reunión semanal de 2-3 horas no es posible. O sea, a ese paso, a ese ritmo, no creo que lleguemos mucho en lo que resta del año. Ojalá que me equivoque, pero sí realmente lo veo bien complicado. Yo creo que aquí fuera bueno, importante, meter ya el apoyo técnico de organismos internacionales, una tercera parte pues que entre a ayudar, a asesorar y que realmente sea una sentada a nivel técnico y pues luego pues una sola sentada pues ya con los políticos de un par de días ya de ir definiendo y ir corrigiendo. Cuidando un poco no meterse mucho en esto, porque el Partido Arena, por cierto, mostró su inconformidad por las declaraciones y el rol de un funcionario del BID que estaba en algo relacionado con esto. Por eso te hago la advertencia, porque ahí está este otro tema en la palestra. Sí, pero hay ahí algunas propuestas, algunas tienen aspectos interesantes, se pueden corregir algunas matices y caminar, pues, pero el país urge, como decía anteriormente, de una reforma al más corto plazo y de ahí o en paralelo caminar con el ajuste fiscal. Carlos Federico Paredes. Mira, yo propondría muy respetuosamente que lo que dicen los trabajadores lo tomemos en serio. Los trabajadores dicen, miren, aquí hay instituciones y personas con mucha experiencia en el tema de pensiones. ¿Instituciones? ¿Cuáles? Bueno, lo que dicen los trabajadores, el INPEP y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Quién más tiene mucha experiencia en este tema? El superintendente del sistema financiero que fue director ejecutivo o presidente de una de las 5 AFPs que se crearon al inicio, ¿verdad? ¿Quién más tiene experiencia en este país? Pues las AFPs que tienen 17 años de estar administrando el sistema. Y alguno que otra persona, como lo ha planteado muy bien aquí Raúl, que pudieran aportar en su carácter de consultorías individuales. Entonces yo les digo, bueno, si no vamos a traer a una consultoría internacional, pongamos realmente a una comisión técnica avalada por los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Y que esa comisión en un plazo de tiempo razonable presente una propuesta. Porque lo que tú decías también, Ricardo Perdomo también descalificó la propuesta de la ICP, correcto. Entonces, no sé qué habrá dicho Ricardo de la propuesta que presentó Gana, porque parece que la presentaron después, está pendiente de que también él la valore. Pero yo creo que habría que darle preponderancia al superintendente, técnicamente, que este tema lo maneje una comisión técnica con gente de INPEP y con gente del Seguro Social y con gente de las AFPs. Okay. Bueno, el tiempo se me fue, Mario, gracias por haberme acompañado y nuevamente felicidades por todo el trabajo que está desarrollando la Cámara de Comercio
hoy en esta semana empresarial. Gracias, Ernesto. Gracias también a ti, Raúl. Te agradezco mucho que compartas con nosotros también tu conocimiento, tu experiencia muy vasta en este tema y en otros que obviamente los has expuesto este día. Gracias por un placer, muy buen día para todos los que nos ven. Y como siempre, nuestro buen amigo Carlos Federico Paredes también. Muchas gracias Carlos muchas Federico, gracias. porque sé que también, a pesar de tu investidura como funcionario, también tienes tu propia visión como salvadoreño que quieres y amas mucho este país. Tengo autorización de mi gobierno para volver nuevamente a las cámaras y siempre separando mi posición personal de cuando sea una posición gubernamental, ¿verdad? Ok, interesante. Satisfecho de poder colocar, como siempre, temas muy importantes de país y para que usted pueda, a partir de ellos, escoger su propia lectura sobre los mismos. Así es que gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en el debate político de la semana en radio. Este día se incorpora Naida Medrano también como consultora independiente en políticas públicas y derechos humanos. No se lo pierda, estará Paul Steiner y Carlos Araujo y por supuesto Naida Medrano ahora en el debate político de la semana en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda, 6 de la tarde. Gracias, pásela bien y como siempre recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.